Con aire de toda columna. Y en este programa estamos estrenando también columna. Estamos estrenando columna de este ciclo. De este ciclo, ya estuvo en ciclos anteriores. Sí, bueno, con una amiga de la casa. Por supuesto, miren. A ver, porque me sorprendió el currículum. No, vamos rápido. Son tres hojas, vamos punto a punto. Y después, claro. Empiezo yo. Dale. Es licenciada en Filosofía en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Diplomada en Gestión Cultural con orientación en Museos, Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad Católica de Córdoba. Realizó varios estudios de posgrado, entre los que se destacan la experticia en conservación, restauración e interpretación del patrimonio en la UDIMA de Madrid, España. La maestría de Psicología Analítica y Formación de Terapia con orientación junguiana, o sea, con línea de Jung, dictada en los Centros de Estudios de Psicología Compleja, dependiente de la Fundación Jung de Psicología Analítica, donde además también se formó como arte terapeuta y analista. Bueno, trabaja en el campo de la cultura desde hace ya más de 20 años, destacándose como profesional del campo de los museos y el patrimonio. Es una formadora del sector, ha dictado capacitaciones para el sindicato en gestión cultural y museos en distintas oportunidades. Y actualmente lleva la gestión del Museo Ameguino, dependiente del Ministerio de Cultura, y es profesora de la carrera de Tecnicatura Superior en Museología y Gestión del Patrimonio en el Instituto 12, que depende del Ministerio de Educación. También es artista visual, por eso se lo podemos preguntar. Todo. ¿Saben quién es? A ver, ¿se adivinan? ¿Tengo que adivinar? Sí. Vos ya Carla sabés. Martí. Carla Martí. Yo no puedo Carlita. No hagas de cuenta Yo te aclaro. que no sabía. Después de este CV, yo no hablo más. Me callo. No, podemos Me preguntar voy un a montón leer, en realidad. No me voy a podemos hablar, estudiar. podemos preguntar un montón. No, en no realidad. puedo opinar. No opinemos. No, opinar. No puedo opinar. No, ¿Quiere opinar? Bienvenida, Opinamos. ¿cómo le va? ¿Cómo están? Los extrañaba. Bueno, contenta de estar de nuevo en este nuevo ciclo, acompañándolos y bueno, reflexionando desde lo que nos toca, que es este costado de la resistencia cultural, como siempre le decimos, los trabajadores de la cultura. Sí, en este nuevo espacio que se abre dentro de Con Aire de Toda, y a quien Carla también lo tituló un poco, lo armamos Arte y Filosofía, un diálogo de todos los tiempos. Arte y filosofía. Bueno, es un poco mi síntesis cultural, ¿no? La síntesis de la historia de mi vida. Claro, pero espera, si se trata de una columna, significa que vamos a ir desarmando de qué se trata todo esto. La idea ¿no? es, exactamente, vamos a atomizar vamos a empezar a darnos el espacio para pensar filosóficamente entre todos. A ver. Ajá. Empecemos a trabajar en el ágora realmente. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, Este dale. espacio de encuentro y de reflexión. Me gusta. ¿Cuál sería la propuesta del día de hoy? A ver, el primer porotito que vamos a El primer tener. porotito. Hay un concepto Sí. que viene un poquito impuesto desde la UNESCO, Ujú. vamos a hacer crítica de la cultura, que habla sobre las ciudades creativas. Ajá. Y yo como filósofa, a veces de las etiquetas desconfío en mucho, ¿no? Ujú. Son procesos, se habla de procesos de cambio, de construcción de ciudadanía, procesos complejos que se han desarrollado en distintas ciudades del mundo, donde la cuestión creativa, el desarrollo de la cultura, la inversión en el campo de la cultura, el rescate de espacios patrimoniales tradicionales, se funden con la puesta en las industrias culturales y han generado grandes revoluciones. Esto sumado también a la inversión en trabajos profundos de urbanización que han cambiado muchos espacios geográficos. Tenemos las grandes capitales del mundo, que hay algunas fotitos que vamos a ver en pantalla, donde, bueno, son ciudades culturales y creativas, grandes ciudades del mundo, España, París, Londres, San Francisco en Estados Unidos. Sí. Carla, cuando pensamos... Miami también. Pero Miami también, pero también hay fenómenos donde tal vez, por ejemplo, un museo como es el Guggenheim, ¿no? Sí. Ha generado transformaciones, ¿no? Y un cambio estructural de la industria cultural cuando se arraiga en un lugar, empezar a pensar la industria privada trabajando junto a ciertas políticas de Estado para el desarrollo, de generar trabajo sostenible. El concepto de sustentabilidad se habla mucho en todos estos nuevos paradigmas de las
ciudades creativas. Cuando lo vemos en Latinoamérica, hay distintos casos. Por ejemplo, la ciudad de Medellín, a partir del 2004, sufre distintos procesos de transformación urbanos, donde espacios que eran, les llamaban las zonas calientes, ¿no? Fueron intervenidas, ¿no? Con procesos de profunda urbanización, de generación de bibliotecas, de espacios edilicios que dignificaban el lugar y donde además se abordaba con toda la infraestructura, ¿no? Porque además de visibilizar un barrio que era una zona caliente, se generan no solamente espacios culturales, sino además se trabaja el tema del transporte, se trabaja el tema del mejoramiento de la vivienda, el tema sanitario. Hacer habitables esos espacios. Sí, y el tema de la contención también, porque también es parte de contener, sobre todo, creo, bueno, al menos el caso de Medellín, la contención de la masa más joven, ¿no? Y abrir las puertas para una creación conjunta. Por ahí resulta en sociedades un poco más cerradas, difícil que las instituciones museológicas o de guardado terminen abriendo las puertas para que sean permeables y que no terminen siendo solamente para un sector mínimo y determinado. Tal cual. Pero hay un arte elitista y uno popular, ¿no? Exactamente, pero además tiene que ver con un cambio de concepción desde donde se piensan las políticas, ¿no? Porque para eso también hay que pensarlo desde un lugar de diversidad y de construcción con el otro, incluso proyectos donde se ha dado participación realmente al ciudadano en esa elaboración. Entonces no es la salida fácil, pero a veces se necesita sumar realmente desafíos de fondo. Es un tema un poco políticamente incorrecto, pero bueno, la filosofía tiene que ser políticamente incorrecta. Me quedo pensando cuando arrancaste, cuando propones el tema de ciudades creativas y empezamos a hablar de cultura y de industrias culturales. Me parece que está bueno también pensar y preguntarte si cuando estamos hablando en este momento de cultura, estamos hablando porque en términos de comunicación, y por lo menos la mirada que entendemos a la hora de proponernos con la palabra, por ejemplo, que es un bien cultural. Por supuesto. Y no es un bien artístico específicamente, sino que se usa para hechos artísticos. Entonces, eso es lo que quería por ahí proponer también, esto de pensar que cuando hablamos, y va la pregunta, Carla, para vos, es cuando hablamos de ciudades creativas y de industrias culturales, estamos hablando de la materialización de hechos artísticos, ¿no? De procesos creativos, en donde están inmersos esos procesos artísticos, que incluso pueden ser colectivos y comunitarios. Claro. Y de la consecuente producción o anterior producción de políticas de formación artística, que era lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo la ciudad se transforma. Sí, más allá de las políticas, digamos, es como a veces una mirada creativa desde una posición de gestión puede dinamizar procesos democráticos. Y en esto te digo, las acciones creativas y políticas públicas, culturales, en la prevención de la violencia. Hablando sobre todo, especialmente en esto de las zonas calientes y en este tema de cómo incluso la cultura, de la mano de la educación, por supuesto, es un canal para mediar en un montón de cuestiones de bajar los niveles de violencia, sobre todo porque empezás a incluir al otro que le das un lugar de participación, de expresión, de contención. En música hay muchísimos ejemplos acá mismo en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Hay muchos ejemplos que se vienen haciendo en forma silenciosa en la Argentina. Yo siempre rescato todo el proceso que se hizo en Buenos Aires con las orquestas juveniles y las orquestas de niños. Acá también hay muchos procesos que son muy interesantes, pero siguen siendo como procesos que están solos, no tienen acompañamiento, claro, no forman parte de un esquema, de un plan que sea contenido y continuado en el tiempo. Sí, no hay una pertenencia dentro de un plan, pero y también esta cuestión, ¿no?, de traspasar la gestión. Esto de poder sobrevivir a la gestión siguiente y que no te destruya. O al cambio de signo político. Digamos, bueno, donde terminamos inclusive haciendo un lifting semántico a veces del nombre del proyecto solo para que no remita a exactamente, la gestión anterior, y no hay cambios realmente de fondo. Yo siempre celebro el encuentro en los espacios públicos, ¿no?
porque me parece que esto de encontrarnos en las calles y sobre todo después del proceso de la pandemia es necesario. Ahora también como artista, y acá es donde a veces entra en conflicto el filósofo con el artista, y también a veces también con el trabajador cultural, porque muchas veces uno como trabajador cultural tiene que pagar el alquiler y bueno, tiene que seguir el juego de ciertos requisitos que te impone el ámbito laboral. Pero como artista yo sigo sosteniendo ciertos espacios de resistencia y a veces he tenido que dejar de participar porque es una forma de resistencia para mí, ¿no? Yo veo en estos momentos mucho vedetismo en este sentido con respecto a ciertas actividades que se hacen en el ámbito de los bulevares, ¿no? Muy vacías de sentido, y donde pensamos que poniendo un par de tablones y un par de baños químicos y convocando un par de artistas circenses, está todo bien y dejamos de lado los profundos debates culturales y de transformación social que genera realmente una seria inversión en la cultura. Y cuando veo estos chicos, porque los circenses es maravilloso, pero lo veo como la metáfora del mundo, de la fragilidad con la que trabajamos, en la que estamos trabajando los hacedores del campo de la cultura hace muchos años en nuestro país, ¿no? Desde una auténtica precarización. Yo en la diaria trabajo en el campo del patrimonio y es permanentemente el tener que justificar la necesidad de no solamente poder tener el acceso a un concurso, porque uno celebra ahora cuando alguien puede concursar y sí. ¿no? que tengamos un director de coro concursado. Después de 20 años de trayectoria uno tiene que estar todavía pidiendo por favor que me abran el concurso. Entonces, son cuestiones que uno se pone a pensar, ¿no? Y encima con la crisis, porque uno también es formador, y tenés que generar, ¿no? Pero chicos, el cambio son ustedes, ¿no? Los futuros museólogos, la inserción laboral. No es fácil tampoco para uno. Y sinceramente para mí, en ciertas ocasiones participar de un circo, y no lo digo en forma despectiva, pero de prestarme a eso, porque sé detrás de la precarización que hay de estos eventos, ¿no? A los pibes que se lo siguen pagando con monedas miserablemente, y cuando con eso se pretende tapar la ausencia de políticas de fondo y de usar realmente a la cultura como una herramienta transformadora, que eso es en el fondo, desde una posición filosófica y de vida existencial en la que milito desde hace mucho tiempo y que la tengo incluida en mí, y la asumo en lo cotidiano, bueno, no deja de ser doloroso, pero a veces hay que trabajarlo desde ahí, ¿no? Y hoy lo hablábamos, Tana. Uno a los 20 años agache la cabeza, uno a los 30 puede dejar pasar ciertas cosas, pero después de los 40 es hora de decir las cosas que uno piensa. Sí. Y a veces hay que poner el cuero. Yo creo que estamos en tiempos... Hoy me encantó la columna que hicieron, los felicito. Se requiere valentía para decir ciertas cosas. La editorial está diciendo. La editorial, en este tiempo de tanto vedetismo, de tanto ruido, de discursos violentos, en donde todos quieren tener la razón y no hay diálogo, porque eso es otro tema, donde generamos los espacios de encuentro y los espacios de diálogo. No podemos pensar en... ¿Es posible tener espacio de diálogo cuando en realidad, bueno, en función de lo que vos, de todo lo que está contando Carla, ¿es posible en el ámbito artístico tener instancia de diálogo cuando las cosas no te conmueven? Porque el arte tiene que conmover. El arte tiene que conmover y tiene que producir algo. Bueno, aunque sea rechazo, aunque ya sea es rechazo, algo. Ya es algo. Es algo. Pero alguien tiene que poder decir aparte que le provoca ese Alguien puede rechazo, decir, alguien tiene que poder enunciar. Hay el algo tema que... es cuando hay una monopolización de las ideas. Claro. Exactamente. De los conceptos. El diálogo exactamente, el diálogo implica poder sentarnos y tal vez sacar una idea en común, pero atrevernos a pensar y a pensar juntos. Y a lo colectivo. Y a lo colectivo de veras. Entonces, si bajamos ideas impuestas, eso es la hipóstasis en el campo de la cultura. Claro. Y cuando yo escucho esto de la creatividad, las ciudades creativas, ¿y por qué vuelvo sobre estos conceptos? Ojo, cuando empezamos a copiar conceptos extranjeros, vacíos de sentido.
Y pensamos que traer especialistas del extranjero nos van a venir a solucionar los problemas reales y no hicimos este proceso, y volvemos a la filosofía, de síntesis cultural, y le seguimos dando la espalda a nuestra identidad cultural, claro, sin que tenemos, y sin mirada diagnóstico y sin mirada sobre las particulares. Hay algo que siempre le digo a mis alumnos: contexto, ¿no? Hay ideas, hay proyectos, hay que nos pueden inspirar, pero nunca podés dejar de lado el contexto. El ambiente. El ambiente. Che, bueno, estamos... Pero quiero hacer la última preguntita, que es con un cero. Mirá, es una sola palabra. Una sola palabra me tiene que decir, ¿sí o no? ¿Cómo ves a Santa Fe? ¿Es una ciudad creativa? Es una ciudad maravillosa. Santa Fe tiene todo para ser una ciudad creativa, pero con un sentido de identidad profunda. Santa Fe tiene que dejar de querer copiar a Buenos Aires, querer copiar a Rosario, querer copiar a las grandes capitales del mundo. Tenemos una geografía única, rodeada de ríos. No podemos pensar la cultura desociada del medio ambiente. Tenemos que pensar espacios no solamente turísticos, sino donde la industria cultural se pueda generar y generar empleo. Hay que trabajar muy arduamente en eso, y no podemos dejar de lado este tema del rescate y la conservación del patrimonio histórico, pero también el patrimonio cultural, el patrimonio inmaterial invisibilizado, el vínculo con nuestros pueblos originarios. Tenemos tanto para hacer. Hay europeos que pagarían por venir a tener una experiencia en nuestros ríos y después visitar nuestras comunidades originarias y después terminar en el casco histórico. Digo, atrevámonos a pensar en serio las políticas culturales de fondo. Y a mí me encantaría también que dejemos de pensar los espacios culturales y las propuestas culturales o de ideas solamente como un paseo de 6 cuadras al que accede la cuarta parte de la población de nuestra ciudad. Tenemos que atrevernos a pensarnos desde la diversidad y entender que hoy que un chiquito de un barrio no pueda acceder a un museo de la ciudad, que no tenga acceso por horarios, porque está en una situación de violencia, de barrio violento, y hay ciertos horarios que ya no pueden salir del barrio, hasta que no pensemos en transformaciones profundas en ese sentido, yo creo que es muy difícil pensar un futuro mejor para todos y para todas. No solamente en Santa Fe, digo, tenemos que realmente pensarnos con transformaciones profundas. Yo soy una convencida que la cultura puede hacer mucho por el otro, por visibilizar al otro, por comprender al otro, por recuperar esta condición humana del otro, mirarlos a los ojos y caminar juntos. Pero bueno, hay que animarse a dar ese paso, y para ese paso se necesita valentía. Valiente es. Valiente es, viene pronto. Y está de vuelta. Sócrates está vivo, tráiganme la cicuta. Espacios verdes y nativos públicos. Ya, mire, así lo denominamos a esta columna en este momento. Carla, me encantaría Carla para la próxima por ahí poder hablar un poco de la espectacularización de la cultura. Uy, bueno, hay para hacer dulce. Déjelo ahí, no lo avance. Mire cómo nos hacen. Déjelo ahí para la próxima. Anotadísimo. Gracias, Carla. Comprometida. Gracias. Carla Marti con nosotros. Esa fue la columna de hoy.